Sí, se fue completamente. Moviéndose por lugares raros. Y hace un pasaje raro. Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante ecuatoriana Ñusta Picuasi, esta vez entonando la maravillosa canción icónica de la película Titanic. Así que vamos a ver con qué nos encontramos, si es que llega a esos agudos superlativos que ya le conocemos o hace una versión mucho más relajada. Te reta que cantas Titanic. ¿Calentamos? A ver. Muy bien, hay que calentar antes de cantar. Esta canción, aparte de que tiene notas agudas, ¿Es verdad? creo que lo complicado va a estar en la respiración. Sí, tiene notas Así muy que largas. veamos qué tal nos sale. Vamos. Qué lindo. Bien, vamos a frenar ahí, que es como si fuera la primera estrofa. Fíjate que... ¿En qué tonalidad rara comenzó? Porque Titanic suele estar en Do mayor. Pero ella comienza en Mi bemol mayor, mucho más arriba. Y fíjate que va estirándose de a poco. Ahí tenemos la primera parte. Y luego hace algo muy particular. Ese arrastre, fíjate, creo que es en esta parte. Ahí, ¿no? Como ese golpe de glotis. Y debería resolver ahí en el Fa. A ver cómo continúa. Qué lindo. Llega hasta el Fa de arriba, pero vamos a analizar esta parte porque es muy interesante. Está moviéndose por lugares raros. Digo, es una versión muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la versión original de Titanic, por supuesto, y sobre todo en la mismísima Ñusta, porque por lo menos en los otros análisis que hicimos siempre tenía alguna pista de fondo. Muchos de ustedes me comentaron que ella trabaja con su hermano, que hace las pistas y sobre eso hacen las grabaciones de su voz, pero acá está cantando completamente a capela. Entonces, revisemos las notas junto con ella de esta parte. Hasta ahí estamos. ¿Y ahora? Llega hasta este Fa. Ten en cuenta que había comenzado en este Mi bemol, en el Mi bemol 4, que ya es alto por lo menos para la voz de un varón. Para ella le queda en un registro medio bastante cómodo. Y ahora está en el Fa de arriba, es decir, en el Fa 5. Es muy alto y fíjate que tiene muchísimo aire su voz. Tiene esos golpes de glotis medio melismáticos, pero no llegan a ser melismáticos porque es más un efecto sonoro de arrastre, como un adorno básicamente. Pero está falseteando para llegar a estos lugares. Vamos a ver si hace un whistle tone como ya escuchamos en otros videos o simplemente sigue en esta tónica. Para que quede claro, porque varios me han criticado por eso, si yo me quito el auricular no es porque no me gusta cómo está cantando, es simplemente porque tengo el volumen muy alto y me olvido de bajarlo. Y claro, cuando pega el grito, suena fuerte, no es que está sonando mal, básicamente. Sigue ascendiendo hasta este sol y ahora cambia de tonalidad. Esto sí es raro. Fíjate. Ahí cambió de tonalidad, se fue, fíjate. Porque no debería haber ido ahí. Porque uno viene... Podría haber hecho, pero sin embargo baja hasta este re, que es un re 5. Bajar, ¿no? Es relativo a lo que está cantando, porque de por sí es alto, y llega hasta el re 6. Y acá, en vez de cantar el si bemol, que ya veníamos escuchando desde el primer intervalo, desde la primera vuelta,
Ahora canta un si natural, es decir, cambió de tonalidad. No sé si estaba previsto, en la canción original no recuerdo que haga eso porque es bastante orgánica en ese sentido, se mantiene en una sola tonalidad, en una sola atmósfera sonora. Y acá Newsta hace una apuesta bastante arriesgada y cambia de tonalidad. No sé si atribuírselo a... Puede ser que lo haya decidido hacer así y está bien, o bien a que no tiene una pista de fondo. Reitero, no recuerdo si en la versión original hacía ese cambio de tonalidad. Creo honestamente que no, pero digo, es un punto positivo más para Newsta en ese caso. Sí, se fue completamente. Sí, claramente, nota inesperada porque se fue tremendamente alto. Como decíamos, pasó a sol mayor. Estaba en mi bemol mayor y se fue a sol mayor. Nada que ver, es una tonalidad muy, pero muy lejana. No solamente por la altura del registro de las notas que tiene que cantar. Y llega hasta este sol número 6, claramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una nota altísima que casi que tiene que hacer con whistle tone. O puede ser un falsete muy forzado, pero es muchísima información. Vamos a volver a escuchar esta parte final para que veas el traspaso que hace desde una tonalidad a la otra. Escuchalo sin ningún tipo de prejuicio ni miramiento y vas a ver cómo parece que hay notas que no encajan en cómo viene cantando, no tocando, pero básicamente porque se trasladó completamente a otra tonalidad. Porque cuando pasa a la nueva tonalidad, a ese nuevo molde de torta, como le decimos en el canal, a esa nueva atmósfera sonora, se queda ahí y resuelve ahí porque de hecho termina en ese sol súper alto, con lo cual entiendo que fue premeditado de alguna forma. Y hace un pasaje raro, que es muy modal, porque desde acá, desde este re, podría haber saltado al sol, pero ella hace esto. Y uno esperaría que fuera acá, que hiciera la escalerita, pero... Y resuelve en el sol, claramente por eso puso o dijo que fue una nota inesperada. Pero fíjate cuál es el potencial de esta muchacha que puede modular muy pero muy lejos y sin embargo conservar toda la gracia. Hay algunas notas que parece que están un poco corridas, no soy quien para opinar al respecto porque es una cantante excepcional, pero entiendo que el cambio de tonalidad pueda modificar un poco la entonación que uno tiene al respecto, porque imagínate que vos estás en una tonalidad determinada que tiene una cantidad de notas que son legales o no tocar, y de hecho estaba en una tonalidad... Pasó por muchos lados, arrancó acá, en mi bemol mayor, pero más allá de todos estos ribetes teóricos, lo que quiero que entiendas es que pasar de acá a acá y luego acá es muy complicado. Es como si hubiera hecho mi bemol, fa mayor, sol mayor, como si hubiera pasado no por 2, sino por 3 tonalidades distintas, y sobre todo con este salto enorme que en el piano es muy sencillo tocarlo, pero cantarlo, allá vos si lográs hacerlo, y luego terminar con este sol hiper agudo, ese sol 6 de whistle tone, hermoso como siempre, incluidos los golpes de glotis que hizo Newsta en el medio. Me encanta escucharla, me ha gustado muchísimo volverla a escuchar. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Newsta Piquasi que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.